El sonido del viento golpeando contra las flores del cementerio era lo único que acompañaba mis pasos. Ni una voz, ni un llanto, ni una sombra más. Solo yo, mi abrigo negro, y la tumba abierta de quien fue mi esposo por 45 años. «Descansa en paz, Ernesto», murmuré, dejando caer un clavel blanco sobre el ataúd. El eco de mi propia voz fue mi única respuesta. Había preparado todo con cuidado: el café, las sillas, los recordatorios con su foto en blanco y negro, pero nadie vino. Mis 3 hijos, Julián, Marta y Rodrigo, sabían la hora, sabían el lugar. Me prometieron que estarían aquí. «Mamá, claro que iremos, solo que ese mismo día tenemos un evento del trabajo», había dicho Julián. Marta ni siquiera contestó mis llamadas. Y Rodrigo, el más pequeño, me envió un mensaje la noche anterior. «Te prometo que pasaré en la tarde, pero no puedo faltar a la fiesta de la empresa. Es importante». Una fiesta. Mi esposo, su padre, estaba siendo sepultado y ellos estaban levantando copas, riendo, bailando. No lloré. A mis 74 años ya aprendí que hay lágrimas que uno debe guardar, no por orgullo, sino por dignidad. Me quedé en silencio mientras los sepultureros cerraban la tumba. Uno de ellos, un muchacho moreno, de mirada amable, me ofreció su mano. «¿No vendrá nadie más, señora?». Negué con la cabeza. «No, hijo, nadie más». Cuando regresé a casa, el silencio era tan denso que parecía tener peso. La mecedora de Ernesto seguía junto a la ventana, con su bufanda doblada sobre el respaldo, como si aún estuviera ahí. Me senté frente a ella y por un momento imaginé su voz. «No llores, Rosa. Tú siempre has sido más fuerte que todos nosotros». Pero esa noche no me sentí fuerte, me sentí invisible. Abrí el álbum de fotos del armario, la boda en 1978, los primeros años en Guadalajara, los niños jugando descalzos en el patio, las navidades llenas de risas y música de tríos. ¿En qué momento dejamos de ser una familia? El teléfono sonó. Mi corazón dio un brinco. Pensé que quizá alguno de mis hijos se había arrepentido, que al menos quería saber si había comido algo. Pero no, era una voz masculina desconocida. ¿La señora Rosa Valdés? Sí, soy yo. Le hablo de la funeraria San Miguel. Solo queríamos informarle que el pago del servicio quedó cubierto en su totalidad por el señor Ernesto antes de fallecer. Pero dejó una carta a su nombre en nuestra oficina. Dijo que solo debía entregarse después del funeral. Una carta. Sentí como el corazón me golpeaba el pecho. ¿Puedo pasar mañana temprano? Por supuesto, señora. Estaremos esperándola. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Ernesto, incluso enfermo, incluso sabiendo que el final estaba cerca, había pensado en mí. Mientras nuestros hijos hacían planes para sus viajes, él escribía una carta para mí. Esa noche no dormí. Me preparé un té, abrí las cortinas y vi la ciudad dormida allá afuera. En el reloj de pared los segundos sonaban como martillazos. ¿Qué podría haberme escrito? Quizás una despedida, una disculpa o algún secreto. Ernesto era un hombre de hábitos simples, pero siempre guardaba algo dentro, como si su silencio escondiera más cosas de las que decía. A las 6 de la mañana me vestí con el mismo abrigo negro y salí. Las calles estaban húmedas por la llovizna y el aire olía a tierra recién mojada. Caminé despacio, sintiendo que cada paso me acercaba a algo que podía cambiarlo todo. En la funeraria, un hombre mayor, de cabello blanco y lentes gruesos, me recibió con una sonrisa comprensiva. «Usted debe ser la señora Valdés. Espéreme un momento, por favor». Abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre color crema, cerrado con un pequeño sello de cera. Encima, con la letra firme de mi esposo, decía: «Para Rosa. No abras esta carta hasta que estés sola». Lo sostuve con ambas manos, sintiendo su peso,
como si contuviera todo lo que no habíamos dicho en 40 años de matrimonio. «Gracias», murmuré y salí de allí. De camino a casa, pasé frente a la iglesia donde habíamos casado. Las campanas sonaban y por primera vez en mucho tiempo no sentí enojo, solo una tristeza calma. Ya en casa, encendí una vela frente al retrato de Ernesto, respiré hondo y abrí la carta. La primera línea me dejó helada. «Rosa, si estás leyendo esto significa que ya me fui, pero antes de irme, descubrí algo sobre nuestros hijos que tú necesitas saber». Mis manos comenzaron a temblar. Leí la siguiente frase y el mundo pareció detenerse. «Rosa, si estás leyendo esto significa que ya me fui, pero antes de irme, descubrí algo sobre nuestros hijos que tú necesitas saber». Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Leí y releí esa primera línea una y otra vez. Ernesto nunca fue un hombre de misterios. Era directo, trabajador, de pocas palabras, de los que creen que los silencios dicen más que los discursos. ¿Qué podía haber descubierto en sus últimos días que yo no supiera? No quería preocuparte mientras estabas cuidándome, pero hace unos meses noté movimientos extraños en la cuenta conjunta del banco. Fui al banco a revisar los estados y descubrí que alguien estaba retirando dinero a mi nombre. Al principio pensé que era un error, pero los registros mostraban las firmas de nuestros propios hijos. El sobre temblaba en mis manos. Seguí leyendo. Fui a hablar con Julián. No negó nada. Me dijo que lo necesitaba para pagar una deuda del negocio. Prometió devolverlo, pero cuando fui a revisar otra vez ya faltaba más. Rodrigo había tomado también y Marta... Ella lo sabía todo y guardó silencio. No quise decirte nada porque no quería que sufrieras. Pero quiero que sepas, Rosa, que todo lo que quedó en mi nombre ahora está solo en el tuyo. He cambiado el testamento. Y hay algo más, algo que guardé en el garaje, dentro de una caja metálica. Si la vida te da fuerzas, abre esa caja. Allí encontrarás la verdad completa. Doblé la carta con cuidado y la apoyé sobre la mesa. Las lágrimas me nublaban la vista, pero no de tristeza. Era una mezcla de desilusión, rabia y una sensación amarga de traición. ¿Mis propios hijos? ¿Los mismos a quienes alimentamos con el pan que a veces nos faltaba? Me levanté con decisión. El reloj marcaba las 8 de la mañana. Tomé las llaves del garaje y crucé el patio. El aire estaba frío y el suelo húmedo aún conservaba las huellas del coche fúnebre de ayer. El garaje era un pequeño cuarto de ladrillo, con olor a aceite viejo y madera. Ernesto siempre pasaba horas allí, arreglando cosas, construyendo pequeños muebles o simplemente escuchando su radio de pilas mientras tomaba café. En un rincón, detrás de un armario, vi una caja metálica cubierta de polvo. Me arrodillé y la arrastré hacia la luz. El candado estaba abierto, como si Ernesto hubiera querido que la encontrara sin dificultad. Dentro había carpetas, papeles del banco y un pequeño cuaderno de tapa marrón. En la primera hoja, con su letra firme, estaba escrito: «Bitácora de lo que me ocultaron». Pasé las páginas una tras otra con el corazón latiendo fuerte. Ernesto había anotado todo: fechas, montos retirados, conversaciones. Incluso había escrito frases que sus hijos le dijeron. «Papá, es solo un préstamo». «No se lo digas a mamá, se va a preocupar». «Cuando tú ya no estés, igual será nuestro». Cerré el cuaderno. Me senté en el suelo frío, mirando hacia el techo. Por primera vez desde el funeral lloré, pero no por Ernesto. Lloré por mí, por la mujer que había pasado la vida creyendo que el amor de una madre era suficiente para mantener una familia unida. En ese momento, escuché el timbre de la puerta. Me limpié las lágrimas, guardé la caja bajo el brazo y fui a abrir. Era el mismo joven sepulturero del día anterior. «Disculpe que venga, señora. Quería traerle esto. Lo encontramos esta mañana junto a la tumba del señor Ernesto». Me entregó un sobre pequeño, arrugado por la lluvia.
Dentro había una foto. Nosotros dos, jóvenes, el día que abrimos la puerta de nuestra primera casa. Detrás, escrita con tinta azul, una frase de Ernesto. La casa no es donde viven los hijos, es donde te recuerdan con amor. Me quedé mirando aquella foto hasta que el chico se fue. Entonces lo supe. No iba a confrontar a mis hijos con gritos ni con lágrimas. Iba a hacer lo que Ernesto habría hecho, en silencio, con firmeza y justicia. Fui a la cocina, tomé el teléfono y marqué un número que no usaba desde hacía años. ¿Aló? Sí, habla Rosa Valdés. Necesito una cita con el licenciado Herrera, el notario. Es urgente. Mi voz sonó tranquila, pero dentro de mí ya se encendía una fuerza antigua, dormida. La misma que me ayudó a criar 3 hijos sola. La misma que ahora usaría para enseñarles una lección que nunca olvidarían. El despacho del licenciado Herrera olía igual que hace 30 años, a papeles viejos, café fuerte y tinta recién usada. El hombre, de cabello gris y bigote perfectamente recortado, me recibió con una sonrisa que mezclaba sorpresa y respeto. Rosa Valdés. Hacía años que no la veía. Lo lamento mucho por lo de don Ernesto. Era un buen hombre. Asentí en silencio. Lo era, y todavía está cuidándome, incluso desde donde está. Le conté todo. La carta, la bitácora, el testamento. Los ojos del notario se entrecerraron, como si ya hubiera escuchado historias parecidas. Su esposo actuó con inteligencia. Cambiar el testamento antes de fallecer fue lo más prudente. Todo lo que estaba a nombre de él ahora es legalmente suyo. Incluso la casa, sí, y los terrenos de Zapopan también. Nadie puede reclamar nada, a menos que usted decida hacerlo. Miré por la ventana. Afuera, el tráfico de Guadalajara sonaba lejano, como si el mundo siguiera girando sin mí. No quiero pelear con mis hijos, licenciado. No me queda tanto tiempo para perderlo en tribunales, pero sí quiero que aprendan algo. El hombre me observó con curiosidad. ¿Qué tiene en mente, señora Valdés? Le sonreí con calma. Digamos que quiero hacerles entender lo que significa perder algo que das por sentado. Esa tarde regresé a casa con los documentos en una carpeta azul. El eco de mis pasos resonaba en el piso de mármol. En la repisa del comedor las fotos de mis hijos me miraban, sus sonrisas congeladas en un tiempo donde aún me abrazaban sin vergüenza. Encendí una vela frente a la foto de Ernesto. Ahora sí, viejo, murmuré. Vamos a enseñarles lo que nunca aprendieron, respeto. Pasé el resto de la noche escribiendo 3 cartas, una para cada hijo. No eran cartas de reproche, sino de despedida. Les decía que había decidido vender la casa y mudarme lejos, a un lugar donde nadie me conociera. Que no necesitaba nada de ellos, ni dinero ni compañía. Solo quería paz. Las firmé y las dejé en el buzón, sabiendo que al día siguiente el cartero las recogería. A la mañana siguiente, con la primera luz del sol, tomé un taxi al banco. Entregué los documentos del testamento y pedí abrir una nueva cuenta a mi nombre. El gerente, un joven amable, me miró sorprendido cuando le dije la cantidad. ¿Está segura, señora, de que quiere transferir todo aquí? Sí, respondí, y quiero que esta cuenta tenga acceso restringido. Solo yo. Después fui a un café del centro, el mismo donde Ernesto y yo solíamos tomar capuchinos los domingos. Pedí un té de manzanilla y abrí mi cuaderno de notas. Escribí 3 palabras en la primera hoja. Nueva vida, viejo plan. Sabía exactamente por dónde empezar. 3 días después, Marta fue la primera en aparecer en mi puerta. Venía con su bolso caro y sus lentes oscuros fingiendo preocupación. «Mamá, ¿por qué no contesta el celular? Julián me dijo que le llegó una carta tuya diciendo que te vas del país. ¿Qué significa eso?» La miré en silencio. En su voz no había tristeza, solo miedo. Miedo de perder algo. «Significa exactamente lo que leíste, hija. Ya no tienen que preocuparse por mí». «Mamá, no seas dramática.
Sabes que te queremos. ¿Ah, sí? No te vi en el funeral de tu padre. Su rostro cambió. Tenía una conferencia importante. Ya te expliqué. Yo estuve sola, Marta, y no por casualidad. Tú elegiste no estar. Ella intentó acercarse, pero dio un paso atrás. No vine a discutir, dijo con un tono forzado. Solo quiero saber qué vas a hacer con la casa. Ahí estaba la verdad, desnuda. Ni una palabra sobre el dolor, ni sobre el padre muerto. Solo la casa. Ya no te preocupes por eso, respondí. La casa ya no es un problema de ustedes. ¿Cómo que no? Porque ya no me pertenece. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué? ¿La vendiste? La miré con serenidad. Digamos que hice algo mejor. No le di más detalles. La invité a salir con una sonrisa cortés. Cuídate, hija. Y cerré la puerta. Cuando me quedé sola, respiré hondo. Sentí una paz que no recordaba desde hacía años. A la noche, me senté en la mecedora de Ernesto. Saqué su carta y la volví a leer. En la última línea, había una frase que en ese momento cobró sentido. Rosa, no castigues con ira, enséñales con ausencia. Así lo haría. No con gritos ni amenazas, con silencio, con distancia, con la verdad revelándose poco a poco, como una lección escrita por el tiempo mismo. El primer viernes después de que Marta vino a mi casa, recibí una llamada de Julián. Su voz sonaba nerviosa, como la de alguien que intenta sonar tranquilo mientras el piso tiembla debajo. Mamá, ¿es cierto lo que le dijiste a Marta? ¿Vendiste la casa? Digamos que la casa ya no está disponible para ustedes, hijo. ¿Pero a quién se la diste? No puedes hacer eso sin consultarnos. Esa casa era de papá también. Y papá decidió dejarla a mi nombre, Julián. ¿Recuerdas el testamento que nunca quisiste revisar? Bueno, ahora deberías haberlo hecho. Silencio del otro lado. Pude imaginar su mandíbula apretada, su orgullo rompiéndose despacio. Mamá, no te pongas así. Solo queremos ayudarte a manejar las cosas. No queremos que alguien se aproveche de ti. Demasiado tarde para eso, hijo. Ya lo hicieron. Colgué antes de que pudiera responder. Por primera vez en muchos años sentí que tenía el control. Esa noche dormí sin lágrimas. Pero la tranquilidad duró poco. A la mañana siguiente, alguien tocó mi puerta con fuerza. Era Rodrigo, el menor, el que siempre había sido mi debilidad. Venía con una cara que mezclaba culpa y desesperación. «Mamá, tenemos que hablar». «Pasa, hijo». Entró al comedor, miró alrededor y noté cómo su mirada se detenía en el retrato de Ernesto. Bajó la cabeza. «No sé qué te contó papá, pero si estás enojada conmigo, lo entiendo». «No estoy enojada, Rodrigo, estoy decepcionada. Es distinto». «Yo solo tomé un poco del dinero, pero lo iba a devolver, te lo juro. Papá se enfermó, yo no sabía cómo pedirte ayuda sin que te preocuparas. Y pensaste que robarle al hombre que te enseñó a trabajar era mejor que preocuparme». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo abracé. Quise hacerlo, pero no lo hice. No vine a justificarme, continuó. Vine a pedirte perdón. Me siento culpable desde el funeral. Me quedé en silencio. Por un momento, volví a ver en él al niño que se escondía detrás de mis faldas cuando tenía miedo de las tormentas. Si de verdad quieres disculparte, no con palabras, dije suavemente. Demuestra que aprendiste algo. Rodrigo asintió. ¿Cómo? Ayuda a otros, hijo. Empieza por donde no esperas recibir nada a cambio. No dijo más. Se fue sin mirar atrás. Esa tarde, tomé el autobús hacia Zapopan. Nadie sabía que seguía siendo dueña de esos terrenos que Ernesto había comprado décadas atrás con su primer crédito. El lugar había cambiado. Donde antes había campo y polvo, ahora se levantaban casas nuevas, tiendas, escuelas. Me reuní con un arquitecto joven, recomendado por el licenciado Herrera.
Le expliqué lo que quería hacer. ¿Está segura de esto, señora? Es mucho dinero. Estoy más que segura, respondí. Quiero construir algo que deje huella. Le entregué una carpeta con el nombre del proyecto que había escrito de madrugada. Residencia Ernesto Valdés. Hogar para mayores olvidados. Mientras firmaba los papeles, sentí la presencia de mi esposo a mi lado, casi como si me guiara la mano. Durante los meses siguientes todo avanzó rápido. Invertí la herencia, vendí los terrenos restantes y transformé el espacio en un hogar digno, luminoso, con jardines, música, médicos y libros. Un lugar donde los ancianos no se sintieran desechados, sino respetados. El día de la inauguración, el licenciado Herrera se acercó con una sonrisa. «Doña Rosa, esto es algo extraordinario. ¿Quiere que sus hijos vengan al evento?» Lo pensé unos segundos. «No», dije con calma. «Ellos vendrán cuando el destino los traiga, no antes». Y el destino no tardó mucho. 2 meses después, Julián perdió su negocio. Marta fue despedida de la empresa que tanto presumía. Rodrigo, el único que había mostrado remordimiento, comenzó a visitar hospitales para llevar comida a pacientes sin familia. Una mañana, cuando salía del nuevo hogar Ernesto Valdés, vi un coche estacionarse frente a la entrada. De él bajaron Julián y Marta, cabizbajos con flores en la mano. Marta fue la primera en hablar. «Mamá, no sabíamos». «¿No sabían qué, hija?» «Que este lugar era tuyo, que hiciste todo esto». Los miré con serenidad. «Este lugar no es mío, es de todos los que alguna vez fueron olvidados como yo». Julián se limpió los ojos. «Papá estaría orgulloso». «Papá está aquí», respondí, señalando el mural en la entrada, donde una frase suya estaba grabada en piedra. «No dejes a nadie solo, ni siquiera cuando todos los demás lo hagan». Ellos bajaron la cabeza, y por primera vez en muchos años se quedaron conmigo en silencio. No hacía falta decir más. El sol de la tarde bañaba los muros color crema del hogar Ernesto Valdés. El viento movía suavemente las cortinas de lino del salón principal, donde los ancianos charlaban, tomaban café y reían con una calma que hacía mucho tiempo no escuchaba en ningún otro lugar. Aquello, más que un edificio, se había convertido en un refugio del alma. Yo los miraba desde mi silla junto a la ventana con una mezcla de orgullo y melancolía. El sonido de una guitarra resonaba en el jardín. Rodrigo había traído a un grupo de jóvenes voluntarios que tocaban para los residentes todos los viernes. Desde que empezó a venir, no ha faltado ni un solo día. Vi a Marta y a Julián al otro lado del patio, ayudando a plantar rosales. No me lo pidieron, pero desde que descubrieron la verdad, regresan cada semana. Ya no llegan con autos lujosos ni relojes caros. Llegan con manos sucias de tierra y corazones más humildes. Una tarde, mientras observaba cómo colgaban un cuadro de Ernesto en la pared principal, Marta se acercó con una mirada diferente. «Mamá», dijo en voz baja, «he estado pensando en todo y quiero pedirte perdón, no por lo que hicimos con el dinero, sino por algo peor, por haberte hecho sentir sola». No respondí enseguida. La miré a los ojos. Ella tenía las ojeras marcadas y el cabello recogido sin maquillaje. Por primera vez en mucho tiempo parecía real. «El dinero va y viene, hija», murmuré. «Pero el amor, cuando se pierde, cuesta años volver a encontrarlo». Ella asintió con lágrimas contenidas. «¿Crees que todavía haya tiempo para recuperarlo?» «Mientras tengamos aliento, siempre hay tiempo». Julián, que había estado escuchando desde la distancia, se acercó con un sobre en la mano. «Mamá, quiero darte esto». Lo abrí. Dentro había una hoja doblada. Era la escritura de su antiguo taller mecánico. «Está a tu nombre ahora», dijo. «Quiero que decidas qué hacer con él. Yo ya no merezco tenerlo». Lo miré largo rato. «No es mío, hijo, ni tuyo.
Si realmente quieres reparar lo que rompieron, úsalo bien, conviértelo en algo que sirva. Y así lo hizo. Un mes después, Julián transformó el taller en un pequeño centro de formación laboral para jóvenes de bajos recursos. Lo llamó el Taller del Viejo Ernesto. Cada paso que daban mis hijos era como un hilo que se volvía a tejer en el tapiz deshecho de nuestra familia. No fue inmediato. Las heridas tardaron en cerrar. Pero poco a poco, los abrazos reemplazaron las excusas. Un día de mayo, recibí una carta del licenciado Herrera. Decía que había encontrado entre los papeles de Ernesto un documento que no me había mostrado antes. Era una especie de anexo a su testamento, fechado apenas 2 semanas antes de morir. Lo abrí con el corazón acelerado. Rosa, si estás leyendo esto, significa que ya cumpliste tu parte. Sabía que lo harías. Siempre supe que tu fuerza era mayor que la mía. No te preocupes por nuestros hijos. La vida los hará aprender, pero tu ejemplo los hará entender. Cuando sientas que ya no puedes más, vuelve a mirar el jardín. Allí te estaré esperando en cada flor que plantes. No pude evitar sonreír entre lágrimas. Bajé al jardín y me quedé largo rato mirando los rosales que Marta y Julián habían plantado esa mañana. El viento soplaba suave y juraría que escuché su voz entre las hojas. Lo hiciste bien, Rosa, lo hiciste bien. Esa noche me senté junto a Rodrigo y los demás residentes mientras veíamos una vieja película mexicana en el salón. Había risas, murmullos y el sonido lejano de un tren. Cerré los ojos por un instante y sentí algo que había olvidado hacía años. Paz. No una paz triste ni resignada, una paz viva, conquistada. Y comprendí que no había perdido a mi familia. Solo los había dejado aprender la lección más dura de todas, que el amor cuando se da por sentado se esfuma, pero cuando se cuida, florece. Mientras apagaban las luces, una de las abuelas nuevas, doña Isabel, se inclinó hacia mí y me dijo: ¿Y usted, doña Rosa? ¿Ya se siente en casa? Sonreí. Sí, hija. Finalmente, sí. Pasaron 5 años desde aquel primer día en que abrí las puertas del hogar Ernesto Valdés. 5 años en los que la vida, como un río paciente, fue limando las piedras del rencor hasta dejarlas suaves, redondas, casi transparentes. El hogar creció más de lo que yo jamás imaginé. Donde antes había un solo pabellón, ahora había 3. Médicos, voluntarios, terapeutas, vecinos que donaban alimentos los domingos. Cada rincón respiraba amor y respeto. La prensa local vino a hacer un reportaje. Me llamaron la madre de los olvidados, un título que me hizo reír y llorar al mismo tiempo. Rodrigo seguía viniendo cada semana, pero ahora no solo como voluntario, se había convertido en el coordinador general. Lo hacía con una dedicación que me recordaba al Ernesto joven, obsesivo, detallista, pero con esa dulzura que solo nace del arrepentimiento genuino. Marta, por su parte, había dejado la empresa y estudiaba enfermería. Decía que cuidar era la forma más honesta de agradecer. Julián mantenía el taller funcionando y cada joven que aprendía allí recibía una beca del hogar para continuar sus estudios. Yo, a mis 80 años, me movía más lento, pero con la misma claridad de antes. Caminaba cada mañana por el jardín con mi bastón y un sombrero de paja. Me gustaba detenerme frente al muro donde estaba grabada la frase de Ernesto. Cada día la leía en silencio, como si fuera una oración. No dejes a nadie solo, ni siquiera cuando todos los demás lo hagan. Esa frase se había convertido en el alma del lugar. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en mi oficina, llegó el licenciado Herrera. «Doña Rosa», dijo con su voz amable, «sé que no le gusta que la moleste, pero creo que esto le pertenece». Me entregó un sobre sellado, amarillento por el tiempo. Tenía la letra de Ernesto. Mi corazón dio un salto.
¿Dónde lo encontró? En el fondo de una caja de seguridad que nunca habíamos abierto. Su esposo lo dejó sin registrar en el inventario con instrucciones especiales. Esperé a estar sola para abrirlo. Dentro había una llave vieja, oxidada, envuelta en un pañuelo de lino. Junto a ella una nota breve. Rosa, cuando sientas que todo está completo, abre el cajón del escritorio azul del garaje. Lo demás sabrá encontrarte. No lo pensé 2 veces. Aquella misma tarde, tomé el coche con Rodrigo y fuimos a la vieja casa familiar. Ya no vivía allí desde hacía años, pero la mantenía limpia, como un recuerdo al que se le quita el polvo de vez en cuando. El garaje seguía igual. El escritorio azul, cubierto con una tela, me esperaba en el rincón. Inserté la llave. Giró con un chasquido suave. Dentro había un sobre grueso y una libreta. El sobre contenía un cheque. Cuando vi la cantidad, creí que mis ojos me engañaban. $500,000. Rodrigo, que miraba desde la puerta, se quedó sin habla. «Papá, ¿dejó eso?» Asentí, pero lo que me conmovió no fue el dinero, fue la libreta. En la primera página, Ernesto había escrito: «Fondo Semilla, Hogar Valdés. Si logras que florezca el amor, que crezca también su alcance». No lo pensé 2 veces. Al día siguiente, fui al banco y deposité el dinero en una nueva cuenta a nombre del hogar. No para mí ni para mis hijos, sino para las generaciones que vendrían después. Semanas más tarde, inauguramos una nueva ala del centro, Residencia Iris, en honor a una de las primeras abuelas que vivió allí y que partió en paz el año anterior. Dentro, un mural mostraba las manos de muchas mujeres mayores entrelazadas, sosteniendo una sola frase: «Las raíces más fuertes son las que nadie ve». A veces me sentaba frente a ese mural y pensaba en cómo la vida había cerrado cada círculo con una precisión casi divina. Ernesto, con su carta, no solo me había dejado dinero, me había dejado una misión. Esa noche, antes de dormir, abrí mi viejo cuaderno y escribí las últimas palabras de mi historia. No hay edad para empezar de nuevo. No hay herida que no se cure con el amor correcto. Y no hay soledad que dure si alguien decide convertirla en esperanza. Apagué la lámpara, escuché el viento golpear suavemente las ventanas del hogar y supe que, donde quiera que estuviera, Ernesto sonreía. El amanecer en Guadalajara tenía ese tono dorado que Ernesto siempre decía que olía a pan recién hecho y esperanza. Yo lo veía desde mi habitación en el Hogar Valdés, el mismo cuarto donde ahora dormían los rayos del sol sobre las fotos de mis hijos, de los residentes, de los voluntarios. Habían pasado ya 7 años desde que todo comenzó. 7 años desde aquel funeral donde solo estuve yo. Ahora, cada día, decenas de familias llegaban al hogar con sus padres, sus abuelos, sus tíos, no para abandonarlos, sino para visitarlos, cuidarlos, escucharlos. Habíamos cambiado algo más grande que una casa. Habíamos cambiado una mentalidad. El hogar Ernesto Valdés ya no era un simple refugio, era una red viva. Había 3 sedes nuevas, una en Puebla, otra en Monterrey y otra en Tepoztlán. Todas llevaban en su entrada la misma frase tallada en piedra: «No dejes a nadie solo, ni siquiera cuando todos los demás lo hagan». A mis 82 años ya no podía caminar tanto, pero mi voz todavía servía. Cada semana, los jóvenes voluntarios me pedían que contara mi historia a los nuevos residentes. Yo siempre comenzaba igual. Todo empezó el día que mis hijos me dejaron sola, y descubrí que la soledad puede ser el terreno donde florece lo más bello. La gente escuchaba en silencio y algunos lloraban sin querer. Pero yo ya no lloraba. Aprendí que las lágrimas limpian, sí, pero también ciegan si te quedas demasiado tiempo mirándolas. Una mañana de marzo, Rodrigo entró con flores frescas. «Mamá, hoy se cumple 1 año desde que abrimos la sede de Puebla. Todos quieren que des unas palabras». Le sonreí. «No me quedan discursos, hijo.
Pero tengo algo mejor. Saqué de mi cajón una hoja doblada, escrita con mi letra antigua. Es una carta, pero no para ustedes, para quien necesite leerla algún día. Rodrigo la leyó en silencio mientras yo observaba el jardín. Decía así: a quien encuentre estas palabras, no temas cuando la vida te deje sola. No llores si los tuyos se olvidan de ti. A veces el abandono es solo el primer paso hacia la libertad. No midas tu valor por los abrazos que recibes, sino por los que todavía puedes dar. Un día me internaron en un asilo porque creyeron que era el final. No sabían que estaban empujándome al principio de mi destino. Hoy, donde antes hubo silencio, hay risas. Donde hubo miedo, hay refugio. Si lees esto, hazme un favor. Llama a tu madre, abraza a tu abuela, visita a quien ya nadie visita. Porque nunca sabrás si ese simple gesto puede cambiarle la vida a alguien. Con amor, Rosa Valdés. Cuando terminó de leer, Rodrigo tenía los ojos rojos. Mamá, esto es lo más hermoso que has escrito. No lo escribí yo, hijo, le dije sonriendo. Lo escribió la vida. Esa carta fue publicada en el sitio web del hogar. En pocas semanas se volvió viral. Llegaban mensajes de toda América Latina, nietos que volvían a ver a sus abuelos, hijos que pedían perdón, familias que se reencontraban después de años. El hogar Valdés se convirtió en un símbolo, no por el dinero, ni por las instalaciones, sino porque recordaba algo que el mundo parecía haber olvidado, que los viejos también enseñan, también curan, también comienzan de nuevo. Esa noche, mientras el viento soplaba entre los rosales, cerré los ojos y le susurré al retrato de Ernesto. Lo logramos, viejo. Al final sí que lo logramos. A veces me despierto antes del amanecer. El hogar todavía duerme y solo se escucha el canto lejano de los gallos, mezclado con el rumor del viento entre los árboles del jardín. Me levanto despacio, enciendo mi lámpara y me sirvo una taza de café negro, como el que Ernesto preparaba los domingos. El aroma me acompaña mientras camino hasta la ventana. Desde aquí puedo ver los rosales, ya crecidos, cubriendo casi todo el muro. Cada flor tiene un color distinto, porque así lo pedí, una por cada historia que floreció aquí dentro. Han pasado casi 8 años desde que abrí las puertas de este lugar, y todavía me parece un sueño. Cuando llegué por primera vez, apenas tenía fuerzas para seguir viviendo. Me sentía vacía, traicionada, inútil. Pero el tiempo, tan sabio y tan lento, me enseñó que lo que parece una despedida puede ser el principio de todo. Recuerdo el día en que mis hijos me internaron. Lo recuerdo sin rabia. Ellos creyeron que me estaban dejando en un sitio seguro. Y sin saberlo, me dejaron justo donde debía estar para aprender lo que me faltaba: el valor de la serenidad. No los culpo, ya no. Cada quien actúa con las herramientas que tiene, y ellos tardaron en entender que el amor no se mide en dinero ni en visitas, sino en presencia y respeto. Hace poco, Marta vino a verme con sus nietos. Los niños corrían por el pasillo riendo, y ella me abrazó fuerte, como si temiera soltarme. «Mamá», me dijo, «ahora entiendo por qué hiciste todo esto». Le sonreí. «No lo hice para enseñarles una lección, hija. Lo hice para no olvidar quién era yo». Porque sí, eso era lo que había perdido, mi reflejo. Durante años fui madre, esposa, cuidadora, y cuando todos se fueron, me quedé sin saber quién quedaba debajo de esos nombres. Ahora lo sé. Soy Rosa Valdés, una mujer que aprendió que la soledad no es enemiga, sino maestra. Cada mañana recibo cartas de personas que nunca conocí. Una mujer de Oaxaca me escribió hace poco: «Doña Rosa, gracias a su historia fui a visitar a mi mamá después de 5 años sin hablarle. Me abrazó como si no hubiera pasado un día. Nunca olvidaré eso». Guardo todas esas cartas en una caja de madera junto a mi cama.
no porque me hagan sentir importante, sino porque me recuerdan que las palabras, cuando nacen del dolor verdadero, pueden curar más que cualquier medicina. Hace unas semanas, el licenciado Herrera vino a verme otra vez. Dijo que había recibido una donación anónima enorme destinada al Hogar Valdés. Me mostró el comprobante. Estaba firmado con 3 iniciales: MJR. Sonreí. Marta, Julián y Rodrigo. No hacía falta una carta ni un perdón formal. Su gesto lo decía todo. Esa noche no pude dormir. Fui al jardín y me senté frente al rosal blanco que Ernesto plantó años atrás, cuando aún soñábamos con una vejez tranquila. Viejo, murmuré. Al final, nuestros hijos aprendieron. Tardaron, pero aprendieron. El viento sopló suave, y por un momento sentí como si alguien me rozara la mejilla. Quizás fue mi imaginación, o quizás no. A veces la gente me pregunta si alguna vez me sentí sola aquí. Yo les contesto la verdad. Sí, muchas veces. Pero la soledad ya no me asusta. Ahora la reconozco como una vieja amiga que me visita cuando necesito escuchar mis propios pensamientos. El cuerpo me pesa más cada día, lo admito. Ya no puedo subir las escaleras sin detenerme a mitad. Pero no me quejo. Mi corazón está lleno. Cuando Rodrigo me cuenta que el hogar abrirá otra sede en Michoacán, siento que la vida me dio más de lo que pedí. No riquezas, no títulos, no monumentos. Me dio paz. Anoche soñé con Ernesto. Estábamos en nuestra casa antigua, la de los mosaicos verdes y las cortinas de encaje. Él me sonreía desde la mesa y me decía: «Ya puedes descansar, Rosa. La lección está dada». Me desperté sin miedo, sin tristeza. Tal vez eso signifique que ya he cumplido mi parte en este mundo. Ahora, mientras escribo estas líneas, el cielo empieza a iluminarse. Escucho los pasos de Marta en el pasillo, trayendo el desayuno. Sé que dentro de un rato llegarán Julián y Rodrigo, como todos los domingos. Y cuando los vea entrar, cuando los abrace sin reproches, sabré que todo valió la pena, porque perdonar no borra el pasado, pero limpia el alma, porque amar, incluso después de haber sido herida, sigue siendo la forma más pura de justicia, y porque, aunque el mundo se olvide de nosotros, siempre habrá un lugar donde las flores del alma vuelvan a crecer. Me llamo Rosa Valdés, y al final no me dejaron sola, aprendieron a volver.